Vamos a leer el texto de Marcos, capítulo 9, del 14 al 29, dice así. Cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él, le saludaban. Y él les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajo, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiéndole Jesús dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste, cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajo. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió, desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió. Y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. Pero Jesús, tomando de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo, esta clase con nada puede salir, sino con oración. Y titulé el mensaje de hoy, anorexia espiritual. Y dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que acabamos de leer? Pero me acordaba cuando yo era pequeña, mi madre peleaba mucho conmigo, por lo que me cuenta, porque decía que yo no comía lo suficiente. Yo era flaquita y mi mamá peleaba que me tenía que terminar de comer todo el plato completo. De hecho, no me ponía ni siquiera refresco ni bebida porque decía, si te lo pongo, te vas a llenar con un vaso de agua nada más y no me vas a comer. Incluso me llegó a llevar a médico y todo porque pensaba, esta niña está enferma. Y los médicos le decían, no, su hija está bien. Ella come los nutrientes suficientes, ella está sana. Y cuando llegué a la edad de la adolescencia, cuando se me abrió el apetito, empezó a pasar todo lo contrario y ella me decía, bueno, lo que no te comiste de pequeña, te lo estás comiendo ahora de mayorcita. Y después de los 30 uno se tiene que controlar un poco más porque empiezan a salir partes del cuerpo que no estaban, pero bueno. Y mi madre decía eso, pero gracias a Dios nunca he tenido enfermedad alguna o trastorno en alimentación, pero yo creo que esa lucha, tanto con alimentación, fue que digamos una vez en instituto, yo estaba en clases de ética y me decían, bueno, pueden hacer un trabajo sobre cualquier cosa, el tema que ustedes elijan. Y yo elegí el tema de la anorexia y la bulimia. Hice un trabajo sobre ello y la verdad que fue bastante interesante. Y la anorexia y la bulimia son trastornos de conducta alimentaria. El que tiene la anorexia deja de comer porque no quiere subir de peso. Y la bulimia es alguien que come de forma excesiva en corto tiempo, más de su posibilidad, y luego vomita voluntariamente porque se siente culpable por la cantidad de comida que ingestó. Tiene sentimientos de culpabilidad. Y ambas enfermedades son muy peligrosas porque el cuerpo deja de recibir los nutrientes suficientes, pero cuando hice el trabajo lo que más me sorprendió es que los pacientes que sufren no son conscientes de ello, de que tienen una enfermedad. Creen que son conductas normales las que están llevando a cabo. Y normalmente que sufre la anorexia no deja comer de la noche a la mañana. Poco a poco empieza por lo general a verse a lo mejor gordo
se empieza a preocupar de forma excesiva de las calorías de los alimentos, de una forma obsesiva. Y poco a poco va dejando a un lado ciertos alimentos, comienza con la eliminación de los hidratos de carbono, deja de comer grasa, hasta incluso dejan a un lado los líquidos, algo indispensable para nosotros. Comienzan con una pérdida de peso exagerada y todo el mundo ve que están demasiado flacos, pero ellos se siguen viendo gordos. Ellos se miran al espejo y no se ven bien, aunque estén en los huesos. ¿Por qué? Porque no la cuestión de comida, es una cuestión, una conducta mental de cómo ellos realmente se ven en el espejo. Y están llenos de temor de subir solo un peso. Están constantemente pesándose, a veces han subido 1 gramo o no, y están pendientes de eso, tienen temor. Y tienen un concepto distorsionado de su cuerpo porque creen estar bien, creen estar alimentándose lo suficiente, pero no se dan cuenta que el cuerpo está lejos de la realidad que ellos ven. Pero bueno, hoy no les vine a hablar de enfermedades, sino les vengo a decir que en el ámbito espiritual sucede esto muchas veces en los creyentes. Creen estar alimentándose de la forma correcta, pero no se dan cuenta que les faltan nutrientes. Y les menciono algunos síntomas. Leen a lo mejor poco o nada de la Biblia y, como les falta ese nutriente, buscan otras fuentes de alimentación. Por ejemplo, empiezan a escuchar predicaciones por internet, consultan todo con sus amigos creyentes, y todo ello es una bendición como una herramienta, pero no puede ser mi única fuente de alimentación. Mi alimentación tiene que ser la palabra de Dios. Dejan de congregarse o lo hacen sin ganas. Bueno, voy porque toca ir al culto. O voy a ir porque van a pensar mal de mí, el que dirán. Eso nunca puede ser un motivo por el cual yo me congrego. Eso significa que mi espíritu falta nutrientes. O creen que el Espíritu Santo les habla y que no les hace falta tener pastor. O oran lo justo y lo necesario. Y si te descuidas, quizás solamente por los alimentos. Señor, gracias por estos alimentos, en el nombre de Jesús, amén. Ya yo oré hoy. Pues no. Y sí, están recibiendo nutrientes, pero con carencia. Y poco a poco su espíritu va bajando de peso. Va perdiendo peso, por lo cual pierde autoridad. Son creyentes de mentalidad, o sea, sí, yo creo en Dios, yo oro, yo hago esto, pero sin influencia alguna en el mundo espiritual. Y en ese caso el diablo les toma ventaja y no se dan cuenta. Y al principio leímos una historia que está en la palabra de Dios, que es interesante y con una gran enseñanza, porque vimos como los propios discípulos de Jesús, que andaban con el Maestro y con el Señor de señores, no fueron capaces de echar fuera un demonio. Y cuando le preguntaron, Jesús le dijo, esta clase con nada puede salir, sino con oración. Pero si lo miramos en el texto, ¿qué quiso decir Jesús? Porque Jesús no oró para echar fuera el demonio. Él no dijo, bueno, Padre, Señor, te lo encomiendo a ti, tócalo. No. Dice que reprendió el espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. ¿Qué hizo Jesús? Le dio una orden al espíritu inmundo. Jesús no oró. Y este salió del muchacho, dice, después de gritar y sacudirlo con terribles convulsiones. Pero si retrocedemos un poco más atrás en la historia, mientras esto ocurría, que los discípulos intentaban echar fuera el demonio, Jesús se había llevado aparte solo a los discípulos de Pedro, Jacobo y a Juan a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y la Biblia no especifica el por qué solamente se llevó a estos 3 discípulos y no se llevó a todos los demás. Pero sí me atrevo a decir que Jesús siempre se rodeará de sus íntimos, aquellos que buscan y anhelan de Él, aquellos que dicen, yo quiero estar contigo, Jesús, donde tú vayas, yo iré. Esos son los adoradores en espíritu y en verdad que siempre están cerca de Jesús. Y cuando vuelven, se encuentran con el panorama. ¿Se imaginan? Sus discípulos dicen que estaban discutiendo con los maestros de la ley,
con los escribas, delante de toda una multitud. Qué testimonio, ¿no? ¿Se imaginan los pastores aquí en la calle discutiendo delante de todo el mundo? No sería bueno, ¿verdad? Y cuando pregunta por qué están discutiendo, no son los discípulos los que responden, sino el padre del muchacho. Y yo me imagino los discípulos estaban tan ensalzados en la discusión que no pudieron atender a Jesús que estaba allí presente. Y esto pasa muchas veces a los que tenemos o podríamos tener anorexia espiritual. Se enredan en tantas historias que no atienden a aquel a quien se supone que le hemos entregado nuestro corazón. Estamos enredados en nuestras preocupaciones, en nuestros problemas, que está Jesús al lado nuestro diciéndonos, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y en lugar de responderle, le damos la espalda y seguimos enfocándonos en el problema. Pero tenemos que estar siempre con la mirada puesta en Jesús. Y respondiendo a Jesús, en el versículo 19, dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Porque la falta de nutrientes hace que nuestra fe carezca, que no crezca. Y la fe solamente puede crecer a través de nuestra relación personal con Dios, intimidad con el Espíritu Santo. Eso hace que nuestra principal fuente de alimentación sea Él. Entonces Dios alimenta la fe, hace que la fe crezca. No podemos ir atrás, sino tenemos que ir hacia adelante. Y otras fuentes de alimentación, hemos dicho una, nuestra relación personal con Dios, Espíritu Santo, la oración, donde Él tiene que nutrir mi espíritu. Y otra fuente es en la iglesia donde te congregas. Pues es la palabra que somos miembros de un cuerpo. Y si nos fijamos en el cuerpo físico, vemos que cada miembro pues ocupa su lugar, cada célula, cada hueso, cada músculo. Y están, digamos, enganchados uno al otro, no funcionan por sí solos. Así también sucede en el cuerpo de Cristo. La cuestión es, ¿hemos encontrado nuestro lugar en el cuerpo para desarrollarnos, para crecer, para cumplir nuestra función? ¿Y para qué los pastores? Yo me lo he preguntado también alguna vez. Señor, ¿para qué hay pastores si estás tú? Espíritu Santo, ya tú nos hablas, tú eres perfecto, ¿para qué nos quieres a nosotros? Pero el reino de los cielos funciona con autoridad, autoridades. Y el pastor es una autoridad espiritual. El pastor no alimenta a las ovejas, pero sí cuida de ellas para llevarlas a un buen pasto y protegerlas de los lobos. O sea, recibe instrucciones de lo alto para llevar a la iglesia a un buen puerto y protegerlos y ve cuando aparecen los lobos, aunque intenten disfrazarse de ovejas. Esa es la función pastoral, por eso nos congregamos, por eso tenemos estar bajo una autoridad. Y otro síntoma de anorexia espiritual son también nuestras oraciones. Si nosotros analizamos nuestras oraciones, descubrimos cuán grande es nuestra fe. Y lo vamos a ver, el Padre que le dijo a Jesús, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pudiese parecer una oración bonita, desesperada, pero ¿por qué es una oración de falta de fe? Porque le estaba diciendo a Jesús, al mismo Mesías, al Señor de señores, si tú puedes. Y Jesús le dijo, pero ¿cómo que si yo puedo? Claro que Él puede. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No, ¿verdad? Pero muchas veces le preguntamos, Señor, si puedes, bueno, haz algo. Bueno, solamente nos queda orar. Bueno, solo. Y realmente son síntomas de falta de fe, de falta de nutrientes. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque en el versículo 23 Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. ¿Cuántas cosas? Todas. ¿Saben? Cuando tienes conversación con el Señor, intimidad con Dios, Él te hace ver tu poca fe.
muchas veces. Y la cuestión es cómo reaccionamos. Porque gracias a Dios, el Padre se dio cuenta y cambió su oración. En el versículo 24 dice, al instante, ¿cuándo? Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. El padre reconoció su incredulidad delante de Dios y gritó, creo. Su actitud en el corazón cambió y dijo, Señor, yo te voy a creer. Claro que tú puedes, para ti no hay nada imposible. Señor, ayúdame en mi incredulidad. Fue en ese instante donde llegó la liberación a su casa. Porque ahí fue cuando Jesús le ordenó al espíritu inmundo, le dijo, sale fuera y no vas a volver más a él. Y el padre llevaba muchos años sufriendo de ello, porque dice que de este niño estaba sufriendo eso. Por eso dijo Jesús, dejan a los niños venir a mí, porque el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Le da igual si son niños, ancianos, da igual qué edad, porque él sabe que si este niño acaba con el propósito de Dios en sus vidas, es más fácil que cuando ya maduran y reciben palabra de Dios y reciben instrucción. Pero hay tan poca gente que reconoce esa incredulidad y siguen su vida día tras día con los mismos problemas, con los demonios metidos en sus vidas, en su salud, en su familia. No toman esa autoridad porque no tienen fe. Mateo 17:20 dice, y él les dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. En este caso también está hablando de una liberación, de echar fuera demonios, que nos está enseñando la palabra de Dios, que Jesús nos ha dado toda autoridad sobre cualquier potestad, sobre cualquier principado. La cuestión es discernir qué está sucediendo en nuestras vidas para reprender y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Tenemos que tomar esa autoridad, pero para tomar esa autoridad tenemos que tener fe. ¿Y cómo se recibe fe? Alimentándonos a diario de la palabra con el Espíritu Santo. Ahí es donde dijo Jesús, solamente con oración sale este género. Porque solamente la fe hace que tú creas que Dios está contigo, que tú eres un hijo de Dios y que nada va a poder contra ti. Cantábamos antes que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo son tus oraciones delante de Dios? ¿De qué forma te estás alimentando? Porque si sufres de incredulidad, es hora de levantarte, buscar a Dios cada día y alimentar esa fe para que tu fe produzca obra. Dice que cuando Jesús dio la orden al espíritu inmundo, este gritó y dice que sacudió terriblemente al muchacho. ¿Y eso que era Jesús? Yo me imagino la imagen tiene que ser devastadora. Un muchacho muriéndose delante de tus ojos, porque dicen que todos decían que estaba muerto. Porque aparentemente se estaba muriendo delante de ellos. Pero si queremos ver milagros, tu fe tiene que estar bien alimentada. ¿Por qué? Porque el enemigo va a querer asustarte de todas las maneras posibles. Y tus ojos físicos verán muerte, pero tus ojos espirituales verán resurrección si tu espíritu tiene los nutrientes correctos y suficientes. Y yo sé que llevamos tiempo hablando de esto, la intimidad con Dios. La cuestión es, ¿estamos tomando la autoridad que nos ha dado a la iglesia? Esa fe, ese poder para decir, diablo, vas a salir fuera de mi vida, vas a soltar a mis hijos, a mi familia en el nombre de Jesús. Y por mucho que tú me quieras hacer creer que está muerto, yo lo veo vivo en el nombre de Jesús. Porque tú lo vas a resucitar, tú lo vas a restaurar
Amén. Vamos a ponernos en pie.